Que Dios le bendiga. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 11, los hijos de la promesa. Muchas personas tienen la idea de que todos somos hijos de Dios. Esto no es correcto. Todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos. Para uno ser hijo de Dios tiene que pasar por el proceso de adopción, que Pablo describe en el libro de Romanos en el capítulo 8, cuando él habla de recibir el espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre. Es importante nosotros entender que para tener esa relación con Dios tenemos que haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. La verdad práctica dice que Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos capacita para poder vivir una vida que agrade a Dios y de esta forma poder recibir las promesas que el Señor le hizo primero a Abraham y luego a todos los que siguen en sus pasos de fe, a todos los que son hijos de Dios y hijos de Abraham por medio de la fe. El versículo clave que tenemos ante nuestra consideración se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Siendo redimidos. El ser redimido quiere decir que alguien paga el precio por nuestra libertad. En los tiempos antiguos, cuando una persona estaba bajo esclavitud, para poder ser libre tenía que ser libertado de una de dos formas. O el dueño tenía que ponerlo en libertad o alguien tenía que comprar el esclavo y ponerlo en libertad. Eso lo llamamos redención, pagar el precio. Jesús, por medio de su muerte en la cruz, pagó el precio por nosotros, pagó el precio por todos nuestros pecados. Y si nosotros somos de Cristo, que si somos redimidos por su sangre, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces realmente somos linaje o simiente de Abraham. Somos considerados parte del linaje de Abraham por la fe. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que las promesas que Dios dejó por medio de Abraham no era solamente para sus hijos por la carne, o sea, el pueblo judío, sino para todo aquel que imita el ejemplo de Abraham, creyéndole a Dios. Entonces nosotros, si hemos sido redimidos por Cristo, pasamos a ser linaje de Abraham. Somos hijos espirituales de Abraham. El pueblo judío pensaba que por descender de Abraham sencillamente por la carne, eso era suficiente, que su salvación estaba garantizada porque eran judíos. Pero podemos ver que los que son verdaderamente hijos de Abraham, son aquellos que han seguido en sus pisadas, que han aceptado las promesas de Dios, han confiado en las promesas de Dios. Son aquellos que viven, como decimos, por la fe. Y somos hechos herederos de las promesas que fueron hechas a Abraham por la fe. La lectura que tenemos en clase se encuentra en el capítulo 3 del libro de Gálatas, del versículo 26 al 28, y el capítulo 4 del versículo 6 al 9 y del versículo 21 al 31. Y vamos a comenzar la lectura en clase. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo escribiéndole a los Gálatas, recordemos que los judaizantes habían entrado a Galacia y estaban tratando de convencer a los cristianos que no era suficiente solamente creer en Jesús, sino que también tenían que convertirse en judíos. Tenían que ser circuncidados, tenían que guardar el sábado, tenían que guardar todos los requisitos de la ley.
Pablo le está asegurando a ellos que ya ellos son hijos de Dios, sencillamente por la fe en Jesucristo, que esa fe es suficiente. Y Pablo lo está afirmando como algo que ya es un hecho. Él dice, sois hijos de Dios. No van a ser, o no por la fe van a ser, o en el futuro van a ser, sino que ya son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han aceptado a Jesús como su Salvador. Por esa fe ya son hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es el mismo concepto, la misma idea, que en cuanto nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces no había razón para que los judaizantes pudieran poner en los Gálatas alguna duda de su relación con Dios. Eran hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Romanos 8 del 14 al 15 habla acerca del espíritu de adopción que hemos recibido, por el cual ahora pasamos a ser hijos de Dios. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No es asunto de un rito, no es asunto de cumplir ciertos requisitos o cumplir ciertas leyes o producir ciertas obras. Sencillamente por la fe en Jesucristo era suficiente para que ellos fueran entonces bautizados en Cristo y estar revestidos con Cristo. Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, se identifica con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que representa el bautismo en agua. Así como Jesús descendió, murió y al tercer día resucitó, cuando nosotros somos bautizados en las aguas, bajamos a las aguas bautismales representando la muerte al pecado y salimos del agua representando que somos una nueva criatura, limpios en la sangre de Jesucristo. Entonces él dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y no están hablando necesariamente del bautismo en agua, está hablando de ser bautizados en Cristo, haber aceptado a Jesús. De Cristo estáis revestidos. Me interesa esa frase. Básicamente Pablo está describiendo la justicia de Jesús como algo que nos viste, que nos cubre. Nosotros estamos revestidos. Es como cuando Dios nos mira, ve a su Hijo. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve al Señor Jesucristo, porque hemos sido lavados en su sangre. Hemos sido justificados por Él. Su justicia ha sido imputada, ha sido acreditada a nosotros. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Fíjense en lo que está diciendo Pablo. Que por medio de la fe en Jesucristo, todas las barreras, todas las distinciones que habían existido hasta ese tiempo eran borradas. Los judíos tenían una oración donde ellos le daban gracias a Dios, primero por hacerlos israelitas, segundo por hacerlos varones y tercero por hacerlos libres. Eran tres de las distinciones que ellos creían que eran necesarias para uno ser salvo, para uno ser aceptable delante de Dios. Y Pablo está diciendo que delante de Dios no hay judío ni griego. Delante de Dios no hay esclavo ni libre. Delante de Dios no hay varón ni mujer. Todas las distinciones que la sociedad hace y que nosotros muchas veces hacemos en nuestras mentes, donde rechazamos a alguna persona o no pensamos lo mismo de alguna persona por una de estas distinciones que nosotros hacemos. Delante de Dios ninguna de esas cosas cuentan.
delante de Dios somos uno. Quiero leerle las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 22, dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que quiere decir intrusos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, ha unido a todas las naciones, a toda la gente en un cuerpo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no es solamente el pueblo judío, sino el pueblo de Dios son todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Y todos entonces verdaderamente somos hijos de Dios. Somos herederos de las promesas hechas a Abraham y al pueblo de Dios. Y no hay necesidad de someternos a ningún otro requisito o condición como estaban haciendo los judaizantes. Capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos de Dios. Nuevamente, Pablo está afirmando que los gálatas eran ya hijos de Dios. No tenían que hacer nada que les dijera a los judaizantes para convertirse en hijos de Dios. Ya ellos eran hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. En Efesios 1:13, Pablo dice que desde que creíste recibiste el espíritu de Dios. No se está refiriendo al don de lenguas o algún otro don del Espíritu Santo. Está hablando directamente del Espíritu Santo morar en el creyente. En el momento que usted acepta a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de su corazón y comienza a redarguirlo, comienza a dirigirlo y comienza a confirmarle a su espíritu que usted es hijo de Dios. Él dice que envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo aquí es llamado el espíritu de su Hijo porque el Señor Jesús dijo que Él enviaría a otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Siempre me ha fascinado esta corta frase, Abba, Padre. Es en dos diferentes idiomas. En el idioma siriaco, Abba literalmente quiere decir papi. Es la palabra de cariño que un niño usa cuando se refiere a su papá. Y con esa ternura, Pablo dice que nosotros podemos hablarle al Padre Celestial como nuestro papi. Y luego lo repite en griego, en una forma un poquito más, digamos, formal, porque así era el que se expresaba en griego, pater, que quiere decir padre. Entonces las dos palabras es papi, padre. En otras palabras, el Espíritu nos confirma a nosotros que Dios es nuestro Padre, que nosotros nos podemos acercar a Él como nos acercamos a cualquier padre tierno, amoroso. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo habla de la ley y dice que la ley es un ayo. En la cultura romana y griega de su tiempo, cuando nacía un hijo en el hogar, los padres ponían un esclavo como ayo. Ese era el tutor, el mentor de ese niño. Estaba responsable de criarlo, de enseñarle ciencias, arte, cómo comportarse, cómo bregar con los adultos, etc. Y todas estas cosas
el ayo estaba supuesto a dirigir y el niño, aunque era hijo del dueño, tenía que someterse a este esclavo. Él era como esclavo del esclavo, vamos a ponerlo en esa forma. Porque estaba, mientras era niño, menor de edad, estaba bajo la dirección, la supervisión, el dominio, por así decirlo, de aquel ayo, de aquel esclavo. Ahora, una vez llegaba a mayoría de edad, que en ese tiempo se consideraba como a los 16 años, pues entonces ahora era un hombre, ahora era hijo, ya no era un bebé, y ahora pues no se tenía que someter al esclavo, al ayo, porque ahora él podía decidir por sí mismo. Pablo le dice aquí a los Gálatas, así que ya no eres esclavo, sino hijo. En otras palabras, ya tú has alcanzado, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, ya no eres un bebé, hablando espiritualmente. Y lo que Pablo está diciendo es que mientras que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de la ley, era como un niñito que necesitaba la ley, que estuviera continuamente dirigiéndole, continuamente corrigiéndole, continuamente supervisándolo. Estaba sujeto a la ley. Y en cierto sentido era un esclavo de la ley. Pero ahora que era mayor de edad, las cosas cambiaban. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, fíjense en lo que dice, también heredero de Dios por medio de Cristo. En Romanos 8:17 dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Por medio del espíritu de adopción, recibimos la confirmación de que somos ahora hijos de Dios y que tenemos todos los derechos de un hijo de Dios. De la misma forma que cuando el niño llegaba a mayoría de edad, ahora él podía dictar, él podía comprar, él podía hacer diferentes decisiones que hasta ese momento no las podía hacer, porque no tenía todos los derechos de heredero hasta que llegaba a mayoría de edad. Pablo le está diciendo a los Gálatas, y fíjense algo que noté, no dice sois, dice eres. Aquí Pablo está hablando personalmente a cada uno de los Gálatas. Le dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Fíjese en la última parte de esta frase, por medio de Cristo. Por la fe en Cristo, no por las obras, no es algo que te has ganado, es un regalo, es por gracia, es por fe. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Recordémonos que le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas no eran judíos, eran gentiles. Más específicamente eran griegos. Y Pablo le está diciendo, en otro tiempo, ustedes no conocían a Dios. Los judíos habían sido criados bajo la ley. Desde una temprana edad se les enseñaba quién era Jehová Dios, lo que decía la ley, y eran instruidos en guardar la ley. Sin embargo, Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes no conocían a Dios, porque no eran judíos, eran gentiles. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Eran esclavos de quién? De los ídolos hechos por los hombres. Esos son los que no eran dioses. Los griegos tenían un gran sinnúmero de dioses que se encuentran en la mitología, Zeus, etc. Y ellos creían en esos dioses que no eran dioses. Mas ahora, versículo 9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Llegó el momento que Dios se reveló a los Gálatas por medio de Pablo. Envió a Pablo a Galacia y Pablo les trajo el Evangelio. Les reveló quién era Jesús, que era el Mesías,
que era el Hijo del único Dios verdadero. Y todas estas cosas ellos las conocieron porque Dios se dio a conocer a ellos por medio de Pablo y por medio del Evangelio. Ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y fíjense en la pregunta que hace Pablo aquí. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo está describiendo la ley como que son rudimentos débiles y pobres. Un rudimento es algo que es inicial, algo que es lo más básico. Y él está diciendo que la ley era un rudimento débil y pobre. ¿Por qué era débil? Era débil porque no cambiaba al hombre. La ley nunca ha cambiado a nadie. Los hombres han tratado a través de los siglos, el pueblo judío ha tratado de guardar la ley, pero nadie la ha podido guardar a perfección con la excepción de nuestro Señor Jesús. Entonces, la ley no es débil, no puede cambiar al hombre. Es pobre comparado a la plenitud de conocer a Jesucristo. Lo que la ley revela es comparativamente pobre. Pero él dice, ustedes quieren volver a esclavizarse. Habían sido esclavos, por así decirlo, de la idolatría. Ahora querían ser esclavos de la ley. Habían dejado la idolatría para aceptar a Jesús como su Salvador. Y ahora querían volver a someterse a ritos, a ceremonias, a leyes que verdaderamente no tenían poder para salvar. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ustedes que se quieren justificar por medio de las obras de la ley, ustedes no se han fijado qué es lo que la ley dice. Vuelvo a decir, la ley no cambiaba, la ley no salva, la ley solamente condena. La ley le señala al hombre todas sus fallas y sus faltas. La ley dice, si quieres ser perfecto, tendrías que guardar todo lo que está aquí escrito. Y como nadie puede guardar todo lo que está ahí escrito, pues la ley lo único que hace es mostrar las imperfecciones, la falta. Lo lejos que estamos de ser perfectos, lo lejos que estamos de agradar a Dios. Por eso es que digo que la ley no salva, condena, acusa. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí Pablo decide usar parte de la historia del pueblo judío como una ilustración. Y como ellos estaban afianzados de que eran descendientes de Abraham, usa parte de la historia del mismo Abraham para ilustrar la diferencia entre las obras y la fe, entre la ley y la gracia. Y el ejemplo que él escoge son los dos hijos principales de Abraham. Abraham creo que tuvo 8 hijos por todo, pero los que por lo general nos enfocamos es en los primeros 2. Primero, el hijo de la esclava, Agar, que fue Ismael, y segundo, el hijo de la libre, el hijo de su esposa, Sara, que fue Isaac. Y entonces Pablo va a usar este fondo histórico de la misma familia de Abraham para mostrar un contraste entre la ley y la gracia, entre las obras y la fe. Versículo 23. Pero el de la esclava, el hijo de Agar, o sea, Ismael, nació, dice, según la carne, o sea, por voluntad y obra humana. Dios le había hablado a a Abraham, cuando tenía como algunos 75 años, y le había dicho que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena de la mar. Habían pasado algunos 15 años y todavía no había heredero.
Y Sara, viendo la frustración de su esposo, que quería tener heredero, le hizo la sugerencia que él tomara a Agar, su esclava egipcia, como mujer, y por medio de ella podría tener hijos, ya que Sara era estéril. Por eso es que digo que fue por voluntad y obra humana. Ese no era el plan de Dios, eso no era lo que Dios iba a hacer. Pero ellos se adelantaron al momento de Dios. Y él tuvo el hijo Ismael de aquella esclava. Dice, mas el de la libre, el hijo de Sara, Isaac, fue por la promesa. Fue un milagro que Dios le había prometido a Abraham. Un milagro que había tomado mucho tiempo, pero que finalmente, cuando Abraham tenía algunos 100 años y Sara tenía algunos 90 años, siendo ella estéril, siendo los dos ancianos, en esos momentos fue que a Dios le plujo abrir el vientre de Sara para que ella le pudiera dar a Abraham el hijo que Dios le había prometido. Y por eso nos referimos a Isaac como el hijo de la promesa. De igual manera, el pueblo de Israel eran hijos de Abraham según la carne, por voluntad humana, por obra humana. Mas la iglesia, nosotros, los gentiles, somos hijos de Abraham por la promesa y por el milagro que Dios ha hecho. Permitiendo que nosotros, que no éramos pueblo, como leímos en Efesios, éramos advenedizos, intrusos, que no teníamos nada que ver con el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, como dice Pablo a los romanos, nos ha injertado para que nosotros también podamos ser parte del pueblo de Dios, parte del linaje de Abraham, por la promesa, por el milagro de Dios. Versículo 24. Pablo dice, lo cual es una alegoría, la historia de estas dos mujeres y de sus hijos. Él lo considera como una alegoría, o sea, una representación. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Estas dos mujeres, Pablo dice que representan los dos pactos. Él solamente se va a referir aquí a dos pactos. El pacto bajo la ley y el pacto bajo la gracia. Y él dice, viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. En el monte Sinaí fue donde Dios dio la ley. Y él dice que el resultado de ese pacto son hijos de esclavitud. O sea que son esclavos del pecado, están bajo la condenación de la ley. Dice el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Algo interesante, los descendientes de Ismael son los árabes. El monte Sinaí está en Arabia. Y los árabes, según tengo entendido, llaman al monte Sinaí Agar, que es la raíz del nombre de esta mujer, que quiere decir piedra. Entonces ellos llaman este monte la piedra, Agar. Y Pablo se aprovecha de ese uso del nombre, identificando al monte Sinaí con Agar. Y él dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Siempre ha habido enemistad entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Los descendientes de Ismael son los árabes, los descendientes de Isaac es el pueblo judío. Y sabemos que hasta el día de hoy hay una enemistad terrible entre los árabes y los judíos. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén
actual, pues ésta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Pablo está diciendo, y está comparando a Agar no solamente con el monte Sinaí, sino también con la ciudad de Jerusalén actual en aquel tiempo. Y dice, pues está junta con sus hijos, está en esclavitud. Los judíos estaban bajo esclavitud en dos sentidos. Número uno, porque estaban bajo la esclavitud de la ley. Número dos, habían sido conquistados por Roma y básicamente eran esclavos de Roma. Así es que en esos dos sentidos, Jerusalén y sus hijos estaban en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba. Y creo que aquí Pablo se está refiriendo a la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando él dice nosotros, se está refiriendo a todos los creyentes, y todos nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, el pueblo de Dios en estos tiempos. Entonces él dice que Jerusalén, la de arriba, la iglesia, es la madre de todos nosotros, porque hemos venido al Señor por medio del Evangelio para formar parte de la iglesia. Es libre, libre de la ley. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta cita sale del libro de Isaías, el capítulo 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril. Sara tenía algunos 90 años y estaba estéril. Cuando Dios, por una obra milagrosa, abrió su vientre y le dio a su hijo Isaac. Y el verso dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, celebra, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Quién era la desolada? Sara le dio a su esposo Abraham a su sirvienta Agar por mujer. Quiere decir que por un tiempo Abraham se alejó de Sara y se juntó con Agar. Así que por un tiempo Sara estaba desolada, estaba sin marido, y su esclava tenía el marido, que era Abraham. Y la profecía dice, Isaías dice, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ella fue desolada por un tiempo. Abraham la dejó, pero volvió luego a Sara. Y los hijos que tiene Abraham por la fe, que es la iglesia, son más que los hijos naturales por la carne. Por eso dice que son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Una de las cosas que no hemos mencionado es que, de acuerdo a las costumbres y las leyes de aquellos tiempos, Ismael, como hijo mayor, debía de haber sido el heredero de todo lo que tenía su padre. Y antes de Sara caer encinta, cuando Dios le habla a Abraham, aproximadamente poco menos de un año antes de Sara parir,
Dios le dice a Abraham que todavía la promesa de un heredero estaba en pie y que su esposa Sara iba a darle un hijo. Y Abraham le dice a Dios, le pide a Dios que considere a Ismael, como quien dice, que él sea el heredero, porque Abraham realmente no tenía esperanza de que Sara iba a darle a luz un hijo. Sin embargo, aunque Isaac era el menor de los dos hijos, él fue el heredero según la promesa. Y nosotros también somos hijos de la promesa, las promesas hechas a Abraham. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que había nacido según la carne era Ismael. Ismael, la palabra de Dios nos dice que se burlaba de Isaac y en alguna forma lo amenazaba. Aquí dice lo perseguía. Es la forma en que lo expresa Pablo. Al que había nacido según el Espíritu, sea a Isaac, el hijo de la promesa. Y Pablo dice así también ahora. Si miramos en las Escrituras, en el libro de Hechos, vemos claramente que el pueblo judío persiguió a la iglesia. Persiguieron a los cristianos y por eso fue que muchos de los cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que salir a otras ciudades. Y verdaderamente Dios usó la persecución de los creyentes para que el evangelio pudiera llegar a otros lugares, a Samaria, a Antioquía, etcétera, etcétera. Pero fue porque había una persecución fuerte de parte de los judíos y sabemos que el mismo Pablo fue parte de esa persecución. Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Estas fueron básicamente las palabras que Sara pronunció en Génesis 21:10. Le aconsejó a Abraham, le instó a Abraham, vamos a decir, que echara a Agar y a Ismael, su hijo, porque no iba a heredar el hijo de la esclava con el hijo suyo, con Isaac. Y Dios inmediatamente le confirmó a Abraham que debía de seguir el consejo de su esposa Sara, que era necesario, que los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac se alejaran. Y como dije, hemos visto la enemistad que ha habido entre los árabes y los judíos a través de todos estos siglos. ¿Por qué fue echada fuera la esclava y su hijo? Hablando en el sentido, usando esto como la alegoría, como la representación. Lo que Pablo está diciendo es que los judíos que habían rechazado a Jesús eran reemplazados por la iglesia, siendo la iglesia formada tanto de judíos como de gentiles, pero no bajo la ley, no de acuerdo a lo que estaban tratando de dictar los judaizantes, sino de acuerdo a la fe. Y por eso es que él hace esta referencia, que echara fuera a la esclava y a sus hijos. Los judíos que no han aceptado a Jesús han sido echados a un lado. Y el Señor ha estado bregando directamente con su iglesia en este tiempo. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de los judíos. Volverá a bregar con ellos. Pero por el momento Dios está tratando con la iglesia, sean judíos, sean gentiles. Versículo 31 para terminar dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No vivimos bajo la ley, sino que vivimos por la fe. Para resumir, el espíritu del viejo pacto era esclavitud al pecado y muerte.
Pero el espíritu del nuevo pacto, el pacto de la gracia, es libertad y vida eterna. Permita al Señor que nosotros podamos valorar lo que es ser hijos de la promesa. Y que nosotros no confiemos en nuestras obras, sino que confiemos en la obra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y esto no quiere decir que podemos vivir como nosotros querramos, no quiere decir que nosotros no tenemos que someternos a la voluntad de Dios, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Vivimos una vida que agrada a Dios porque hemos sido salvos, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y es nuestro deseo agradar a Dios. Y no lo hacemos, no nos sometemos a ciertos requisitos tratando de ganarnos la salvación, sino que tratamos de vivir una vida que agrada a Dios porque el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Que Dios les bendiga.